Saludos mis hermanos y amigos en las redes sociales, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Estamos hablando acerca de las escrituras, que es la Biblia, la cual ahora tenemos, que fue compuesta con 66 libros, y de eso es que estamos hablando, de cómo esos 66 libros fueron hechos en un solo libro, que ahora la llamamos la Biblia. Voy a seguir hablando acerca de cómo fue traída a nosotros este libro tan maravilloso, tan perfecto, un libro que cada día que la persona lo escudriña, aprende más, tiene más conocimiento acerca de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Es una bendición de Dios de poder tener la Biblia en nuestras manos, y por eso yo le insisto, le hago una motivación para que usted lea la palabra cada día, para que de esa manera usted pueda ser edificado y pueda tener un conocimiento mejor acerca de cómo es nuestro Creador y de cómo es nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual nos trajo liberación por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. La semana pasada estuve hablando acerca de la revelación, inspiración e iluminación. También dije que iba a hablar acerca de la historia de cómo nos llegaron las escrituras. Quiero dar ese pequeño repaso para aquellos que están entrando en las redes sociales ahora y que tal vez no han visto los videos anteriores, y de esa manera tengan un fundamento de lo que estamos hablando. Primeramente, quiero hablarle acerca de los símbolos de la Biblia. Eso es lo que voy a hablar en esta semana. Voy a hablar acerca de los símbolos de la Biblia, puesto que hay muchos símbolos los cuales hay personas que no han podido comprender qué significa esos símbolos. Y por eso me gustaría traer los significados de algunos símbolos de las Escrituras. Muchas veces la Biblia utiliza lenguaje simbólico para enseñar. A menudo verdades espirituales pueden ser transmitidas con mayor realidad por el empleo de símbolos que traen una imagen clara a la mente humana. Acordémonos que nosotros tenemos una mente humana que es finita, que necesita tener más claridad para poder comprender las cosas espirituales, y debido a eso pues yo creo que están los símbolos en las Escrituras. Por tal razón hay un número de símbolos utilizados a través de las Escrituras con este propósito. Voy a dar una lista de aquellos más sobresalientes. Por ejemplo, voy a hablar acerca del símbolo del espejo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Eso está en Santiago 1:23, 25. Esto ilustra el poder revelador de la palabra. Voy a continuar con el símbolo un crítico, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. En el griego de Hebreos 4:12, ese otra citación de la palabra, pero en el griego se lee así: la palabra de Dios es un crítico de los pensamientos e intenciones del corazón. O sea que por esa razón está la palabra crítico. Otra palabra es una simiente, una semilla, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Ver también Lucas 8, 5, 15. Notar específicamente en el versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Isaías 55, 10, 11 y Santiago 1, 18. Este símbolo sugiere el poder generativo de la palabra, en una palabra que es una palabra viva y que da vida. Porque la palabra de Dios lo dice muy claramente en Hebreos 4:12, que es una palabra viva y eficaz.
y más cortante que espada de doble filo o de dos filos. Continúa con el lavadero y agua, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, la palabra. Eso está en Efesios 5:26. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. También pueden leer el Salmo 119:9, Juan 15:3. El lavadero estaba entre el adorador y el tabernáculo, proveyendo en medio la limpieza, o proveyendo en un medio de limpieza, Necesitamos ser lavados diariamente porque estamos contaminados por el pecado, mis hermanos. La misma palabra que revela la contaminación del hombre, también esa misma palabra provee un medio de limpieza. Aleluya. La palabra de Dios verdaderamente que nos da la sabiduría de poder entender de cómo limpiarnos de nuestro pecado diariamente, por medio de la oración, por medio de escudriñar la palabra de Dios, por medio de la intimidad íntima que tenemos con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Salvador Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Cada vez que venimos delante de su presencia, pues tenemos que escudriñarnos y arrepentirnos de nuestro pecado, porque simplemente con nuestro pensamiento pecamos. O sea que estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa, y mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a tener que estar limpiándonos de nuestro pecado, arrepintiéndonos y siempre confesándonos, como lo dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Solamente Jesucristo nos puede limpiar con su sangre preciosa, puesto que, como le dije, por esta naturaleza pecaminosa, tenemos que siempre estar arrepintiéndonos y reconociendo que solamente Jesús nos puede dar esa limpieza por medio de su sangre preciosa. Voy a continuar con una comida. En Job 23:12 dice: guardé la palabra de su boca más que mi comida. El pan. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Una lámpara y una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Ver también el verso 130. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz. Proverbios 6:23. Estos símbolos hablan de una iluminación guiando la influencia de la palabra en un mundo oscurecido. La palabra es aquella palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. O sea que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leer la palabra, que es la que nos va a dar esa luz aquí en este mundo de oscuridad, de pecado, donde hay tanta maldad y tanta injusticia y inmoralidad. Solamente en esa forma nos vamos a poder mantener firmes, mis hermanos, escudriñando la palabra y viviendo la palabra, siendo hacedores de las palabras, porque no es simplemente leerla y seguir viviendo como vivíamos en el mundo, no, de ninguna manera. Tenemos que ser transformados y con una convicción de pecado en nuestro espíritu, vamos a vivir en victoria, vamos a vivir en santidad. Porque se puede vivir en santidad siempre y cuando que estemos viendo la palabra de Dios. Un fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Jeremías 23:29. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Capítulo 20, versículo 9. De la forma en que está usada en estos versículos la palabra fuego, parece sugerir un impulso y una energía consumidora.
se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Salmo 39, 3. Voy a continuar. Un martillo. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23, 29. Esta figura sugiere el poder de la palabra que se aplica constantemente y que eventualmente rompe aquel corazón tan duro como la piedra. O sea que la palabra también cambia nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. En el mismo Jeremías, Dios lo dice, que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne para que nosotros lo adoremos y reconozcamos que no podemos vivir sin Él, que necesitamos ser transformados de nuestra forma errónea de vivir en el pecado. Ahora estamos viviendo en la luz admirable de Cristo Jesús y nuestro corazón tiene que ser transformado a un corazón de carne, a un corazón que sienta humildad, que sienta misericordia, que sienta amor por los demás. Una espada, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Esta es la única arma ofensiva y poderosa del creyente en su lucha diariamente contra los principados y potestades y los gobernadores de la tiniebla de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Es por tanto que como creyente debemos de ponernos la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con el mismo enemigo de las almas, Satanás. Y por eso usamos la espada del Espíritu. Tenemos que usar la espada del Espíritu diariamente, que es la palabra de Dios, mis hermanos. La Biblia es nuestra espada. Muchos ahora no quieren andar con la espada en la mano, puesto por la tecnología, lo cual muchas personas no lo ven bien, pero si usted siempre puede leer la palabra de la forma que sea, yo no creo que no sea algo malo, pero sí sería bueno que nosotros siempre tengamos en nuestra mano la Biblia, la espada, para de esa forma poder también dar un buen testimonio y que los otros puedan ver que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque es palabra de Dios y poderosa para libertar las almas del pecado. Puesto que últimamente por medio de la tecnología muchas personas por medio del celular o de la tableta no quieren andar con su Biblia. Pero como le dije, yo soy de la vieja guardia. Yo siempre andaré con mi espada y así la persona que me ven se va a dar cuenta que yo soy un cristiano, que yo soy una persona que estoy apartada del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que andar con la espada del Espíritu. Aleluya. Entonces, hay muchos más símbolos, pero solamente quise mencionar unos cuantos que son sobresalientes en las Escrituras, y de esa forma para continuar de cómo nos llegaron las Escrituras. Ahora voy a continuar de cómo nos llegaron las Escrituras. La historia de cómo llegó a nosotros la Biblia en la forma que hoy tenemos y podemos entender la historia es larga y fascinante y verídica. Es verídica. Comienza con los manuscritos originales y como también se le llama autógrafos. Estas escrituras originales fueron escritas a pluma por hombres de la antigüedad que fueron movidos a escribir por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:20-21. Pueden leer esos versos, los cuales hablan de cómo fue inspirada las escrituras por medio del Espíritu Santo de Dios. Durante años, los escépticos declararon que Moisés no podía haber escrito la primera parte de la Biblia, porque en ese tiempo la escritura en sí era desconocida.
Eso fue en el 1500 años antes de Cristo. Desde ese entonces, la ciencia arqueológica ha probado lo contrario que decían los escépticos acerca de que se desconocía las escrituras en los años 1500 antes de Cristo. En cambio, probaron que las escrituras eran conocidas miles de años antes de Moisés. Los sumerios eran adeptos a la escritura alrededor de 4000 años antes de Cristo, y también los egipcios y babilónicos se dedicaban a las escrituras casi tan lejanamente en la historia. Ahora voy a mencionar algunos materiales antiguos de escritura, o sea, objetos que usaron para escribir, como piedra, arcilla, madera, cuero, papiro y demás cosas hasta el día de hoy donde usamos el papel. Primeramente voy a mencionar la piedra. Muchas inscripciones famosas en Egipto y Babilonia han sido halladas escritas sobre piedra. Dios mismo le dio a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Éxodo 31:18 y 34:1-28. Otros 2 ejemplos son la piedra moabita, 850 años antes de Cristo, y la inscripción de Siloán, hallada en el túnel de Ezequías al lado del estanque de Siloán, 700 años antes de Cristo. La arcilla, este material predominante de escritura en Asiria y Babilonia, era la arcilla formada en pequeñas tablillas impresa con símbolos en forma de una cuña llamada escritura coiniforme, y luego horneadas o secadas al sol. Miles de estas tablas han sido descubiertas por la pala de los arqueólogos. Continuamos con la madera. Tablas de madera se utilizaron muy extensamente por los antiguos para escribir. Por muchos siglos, estas fueron los relieves comunes para escritura en Grecia. La madera se usaba mucho en Grecia. Algunos creen que se refiere a ese tipo de material donde lo dice Isaías 38 y en Habacuc 2:2. También se usaron el cuero. El Talmud judío requería específicamente que las escrituras fueran copiadas sobre pieles de animales sobre cuero. Es muy seguro entonces que el Antiguo Testamento fue escrito sobre cuero. Se hacían rollos cosiendo los cueros juntos, que variaban entre unos pocos metros hasta 30 o más metros de longitud. El texto se escribía perpendicularmente al rollo en columnas. Los rollos entre 26 a 70 centímetros de altura eran enrollados en 1 o 2 palos. Escuchen qué difícil era poder acceder, tener el acceso a las escrituras en aquellos tiempos, comparado al tiempo de hoy, que la tenemos completamente en un solo libro, la Biblia. O sea, que las personas que vivían en el Antiguo Testamento, cuando tenían que leer las escrituras, tenían que coger uno de esos rollos grandísimos para poder leer un texto, un versículo. Y con todo eso ellos hacían el esfuerzo para leerlo. Y nosotros, mis hermanos y amigos que tenemos la Biblia, que simplemente tenemos que hojearla, no la queremos leer. Entonces, no podemos poner excusa de que si nos perdemos fue porque quisimos perdernos, porque Dios nos ha dado ya todos los instrumentos, nos lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos conocerlo mejor y escudriñar su palabra, y de esa manera vivir una vida alineada a Él, una vida con respeto a los demás, con amor,
con compasión, con misericordia, así como Dios tiene hacia cada uno de vosotros. Pero eso solamente usted lo logra cuando usted empieza a vivir la palabra de Dios, cuando usted empieza a leer la Biblia, que la tenemos ahora en un solo libro, no como los antiguos que tenían que coger rollos dice de 20, de 70 centímetros de altura. ¡Ay, santo! Y hasta 30 metros de longitud. En mi opinión, la verdad es que es una bendición grande y un privilegio que muchos de los que no lo aprecian, de poder tener toda la Sagrada Escritura en el libro de la Biblia. Es un privilegio, mis hermanos. Y aún así hay muchos que no la quieren leer. Santo eres, Señor. Y entonces no le dan la importancia de poder leer la Biblia tan fácil que la podemos leer, que hasta ahora la están grabando. Si no quieres leerte, tú la puedes escuchar. O sea, mis hermanos, no tenemos excusa para decir que no podemos leer o escuchar la palabra de Dios. Voy a continuar con el papiro. Es casi seguro que el Nuevo Testamento fue escrito sobre papiro, ya que era el material que fue ya que era el material de escritura más importante de la época. El papiro se hace cortado en tiras, delgadas secciones de caña de papiro, remojándolas en varios baños de agua y luego sobreponiéndolas sobre forma para formar hojas. Una capa de estas tiras se coloca cruzando la anterior, luego se ponían en una prensa para que pudieran adherirse una a la otra. Las hojas se hacían de 15 a 38 centímetros de altura y 8 a 23 centímetros de ancho. Pegando las hojas juntas, se hacían rollos de cualquier longitud. Estos generalmente promediaban en 10 metros de longitud, aunque se ha hallado uno de 46 metros de longitud. Escuchen, mi hermano, cómo todavía cuando estaban escribiendo el Nuevo Testamento en el papiro, de qué magnitud tenían ellos que guardar las escrituras, hacer rollo de 10 metros de longitud y de 46 metros de ancho de longitud. Es increíble, mis hermanos. Voy a continuar con vitela o pergamino. La vitela entró en prominencia por los esfuerzos del rey Eumenes II de Pérgamo, 197 a 158 años antes de Cristo. Él procuró crear su biblioteca, pero el rey de Egipto le cortó su abastecimiento de papiro, y así lo que era necesario tener una nueva clase de materiales de escritura. Esto lo hizo perfeccionando un proceso nuevo para el tratamiento de pieles, aunque ahora los términos son utilizados intercambiablemente. Originalmente la vitela era hecha de pieles de ternero y antípole, mientras que el pergamino era de piel de oveja y cabras. De esto se logra un cuero de fina calidad que es preparado especial y cuidadosamente para escribir por ambos lados. Esto es utilizado varios siglos antes de Cristo, y alrededor del siglo IV de nuestra era, la vitela suplantó el papiro. Casi todos los manuscritos conocidos son sobre vitela. O sea que he hablado acerca de los objetos que fueron usados para escribir las escrituras. Ahora voy a continuar con los instrumentos de escritura. La tinta negra para escribir se hacía diluyendo hollín y goma en agua.
Los esenios, quienes escribieron los rollos del Mar Muerto, usaron huesos quemados de cordero y aceite. Es notable lo bien que se ha preservado hasta los días de hoy la escritura. Los instrumentos de escritura eran el cincel, usado sobre piedra, y la plumilla hecha de metal o de madera dura usada sobre las tablas de arcilla. Para el papiro o la vitela se crearon plumas. Estas se hacían de tallos huecos de pasto o caña tosca. La caña seca era cortada diagonalmente con un cuchillo y afinada en la punta, que después era partida. Para mantenerlas en buen estado, los escribas mantenían cuchillos en su trabajo diario. Debe entenderse que hasta donde sabemos no existe ninguno de los manuscritos originales. Algunos aún pueden ser descubiertos, pero es dudoso. No se ha hallado aún ningún objeto material bíblico. Voy a continuar con el idioma usado para hacer la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en tres idiomas: hebreos, arameo y griego. Esos idiomas aún se hablan hoy en día en algunas partes del mundo. El hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel. Algunos cristianos en las vecindades de Siria hablan el arameo. El griego, aunque muy diferente al del Nuevo Testamento, es hablado por millones de personas hoy en día. El idioma hebreo. Casi todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Las letras tipo bloque eran escritas en mayúscula, sin vocales, sin espacio entre las palabras, oraciones o párrafos y sin puntuación. Se agregaron más tarde puntos y vocales entre los años 500 y 600 de nuestra era. Por los eruditos masoréticos, el hebreo es conocido como uno de los idiomas semitas. El arameo, siendo un idioma emparentado con el hebreo, el arameo se convirtió en el idioma común de la Palestina después del cautiverio babilonio, alrededor de 500 años antes de Cristo. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en este idioma. Una palabra como nombre de un lugar en Génesis 31:47, un versículo en Jeremías 10:11, alrededor de 6 capítulos del libro de Daniel, el 2:4 y el 7:28, y varios capítulos en Esdras 4:8, 6:18 y 7:12 al 26. El arameo continuó siendo el idioma propio de Palestina por varios siglos, así que tenemos algunas palabras arameas preservadas para nosotros en el Nuevo Testamento, como la palabra Talita Cumí. Talita Cumí significa niña, a ti te digo, levántate. En Marcos 5:41 está la palabra Éfata, que significa sea abierto. En Marcos 7:34 está la palabra que dijo nuestro Señor Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él iba a entregar su espíritu: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46, Jesús habitualmente se dirigió a Dios como Abba, que en arameo significa Padre. Note la influencia de esto en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Otra frase común aramea de los cristianos primitivos era Maranata, que significa el Señor viene. Primera de Corintios 16:22 dice: el que no amare el Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. En arameo, Maranata. Continuó con el idioma griego.
A pesar de que el lenguaje hablado por Jesús era el arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se puede ver la mano de Dios en esto porque el griego era el idioma internacional del primer siglo, y esto hizo posible el esparcimiento del evangelio a través de todo entonces conocido mundo. Voy a concluir con el estudio y la próxima semana seguiré hablando de los manuscritos, acerca de las definiciones, clasificaciones de los manuscritos, que están divididos en dos clases. Número 1, uniciales, y número 2, cursivos. También voy a hablar con más detalles de las dos clases de manuscritos, cuáles son uniciales y cursivos. Uniciales como el sinaítico, el vaticano, el cual es famoso con la data del siglo IV, 350 o posiblemente 325. Esta escritura está escrita en griego y contiene la traducción de la Septuaginta o Septuaginta del Antiguo Testamento y el Apócrifo. El Apócrifo, con la excepción del libro de los Macabeos y la oración de Manasés. También hablaré de las versiones. Todo esto será la próxima semana, mis hermanos. Espero que no se lo pierdan, puesto que va a ser de mucha información y nos dará mucho conocimiento y sabiduría a nuestro espíritu y a nuestra mente. Así que, mis hermanos, les doy la cordialmente gracias por su sintonía y le pido que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.